a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.82 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: un poste está a 52 metros de donde usted se encuentra de pie, en una dirección 37 grados al norte del este. Un segundo poste se encuentra al sur de usted. ¿Cuál es la distancia entre el segundo poste y usted si la distancia entre los dos postes es de 80 metros? Bueno, para esto voy a dibujar un plano cartesiano para darme una idea de dónde están los vectores, en qué direcciones están apuntando, ¿sí? Entonces mire que el plano cartesiano que yo voy a dibujar es este. Podría ser así, a ver. Este es el eje Y. Este es el eje X. Bueno, me quedó muy grande para acá. Y tenemos que ponerle las direcciones que nos dan allá. Por ejemplo, en el eje Y, este eje Y se tiene que hacia arriba, es el norte, y hacia abajo es el sur. En el eje X se tiene que a la derecha es el este, y hacia la izquierda es el oeste. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar los vectores que nos dan. Mire que el primer vector que nos dan dice que tiene una magnitud de 52 metros, el tamaño de ese vector será de 52 metros y una dirección de 37 grados al norte del este. Si nos ubicamos en el este y nos dirigimos hacia el norte, por aquí debería estar ese vector. Lo voy a dibujar aquí en negro. A ver. Entonces el vector que nos dan, o la posición del primer poste, está representada por este vector, ¿sí? Aquí estaría el primer poste que nos mencionan. Mire que la distancia desde donde yo estoy, desde el origen del plano cartesiano, que es donde se supone que estoy parado, hasta el poste, es la magnitud de este vector y mide 52 metros. A este vector lo voy a llamar A, porque es el primer vector, ¿listo? Vamos en orden. Este es el vector A, cuya magnitud si la conocemos y sabemos que mide 52 metros. Además nos dicen que el ángulo se mide al norte respecto del este. Entonces este ángulo, que yo lo voy a llamar teta, es de 37 grados. Teta es igual a 37 grados. ¿Listo? Luego dice que hay otro poste, un segundo poste, que está directamente al sur de donde yo estoy, ¿sí? Si yo estoy aquí en el origen de coordenadas, pues el sur sería este, ¿no? O sea que el segundo poste estaría más o menos así, directamente al sur, ¿sí? De este vector o de la posición de este segundo poste, no conozco la magnitud, o sea, no sé qué tan lejos está, no sé la distancia, pero sí sé que está directamente al sur, ¿listo? Este, como es el segundo vector que dibujo, pongámosle B. ¿Listo? Mire que no conozco la magnitud, o sea que la magnitud de este vector B es desconocida. ¿Listo? Esta magnitud no la conocemos. El siguiente dato que nos dan es que hay el tercer dato que nos dan es que la distancia desde el primer poste hasta el segundo poste es de 80 metros. O sea que si yo dibujo un vector que va desde el primer poste hasta el segundo poste, esa magnitud del vector, de ese vector será de 80 metros, ¿sí? Este sería el vector que representa la posición del segundo poste respecto del primero. ¿Listo? A este tercer vector, pues llamémoslo C. Y la magnitud de este vector sí la conocemos. Sabemos que vale 80. C es igual a 80 metros. Pero no conocemos la dirección en la que apunta este vector. Pero sí podemos darnos cuenta que este vector está apuntando hacia la izquierda y hacia abajo, por lo tanto debe estar en el cuarto cuadrante. Ese ya es un dato importante, ¿sí? Y para eso fue que hice esta gráfica, para saber en qué cuadrantes estaban cada vector, porque eso es lo que me interesa, para poder encontrar sus componentes. ¿Listo? Entonces mire que este vector luego lo voy a dibujar aquí en este cuarto cuadrante, ¿sí? De aquí, antes de hacer eso, yo quiero mencionar que si se dan cuenta y piensan en la suma de vectores por el método gráfico, aquí se está cumpliendo eso, ¿no? Miren que el vector A más el vector C resulta el vector B, ¿sí? Así se aplica la suma de vectores por el método gráfico. Si estoy sumando dos vectores, el primero va en el origen,
¿sí? En la cola del primero va en el origen. La cola del segundo vector que estoy sumando, o sea, el vector C, iría de tal forma que su cola, o sea, el inicio de ese vector va en la punta del vector anterior, y el vector resultante de A más C será un vector que va desde el origen, desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector, como en este caso. Si se dan cuenta aquí, yo tengo esa ecuación vectorial, que sería A más el vector C será igual al vector B, ¿sí? Aquí por la suma por el método gráfico puedo construir esta ecuación, ¿listo? Dicho eso, ya puedo quitar este vector y dibujarlo en el cuadrante que sabemos dónde se encuentra, ¿listo? Lo voy a quitar y voy a dibujarlo en el cuadrante donde ya sé que está, porque estaba apuntando hacia abajo y hacia la izquierda, entonces ese vector debe estar en este cuadrante. Lo voy a dibujar por aquí, ¿listo? Eso. De este vector C solo conocemos su magnitud. Eso es lo único que conocemos, no conocemos la dirección en la que apunta. ¿Listo? Eso, pero lo importante es que pudimos encontrar esta ecuación y esta nos va a permitir hacer cosas. Bueno, ahora para poder aplicar esta ecuación, primero tengo que encontrar las componentes de los vectores que se puedan, pues encontrar las componentes que pueda encontrar, ¿sí? Porque hay algunas que no. Por ejemplo, por ahora no puedo encontrar las componentes del vector C, pero las componentes del vector A sí las puedo encontrar en este instante. Entonces mire que para el vector A yo tengo esta componente en X que será positiva porque está apuntando a la derecha, y la componente en Y también será positiva porque miren que está apuntando hacia arriba. ¿Listo? Traslado esta componente en Y de tal forma que pueda construir un triángulo rectángulo que incluya ese ángulo que conozco para poder calcular sus componentes. Mire que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Ambas son positivas, ¿no? Para poder encontrar esto, pues aplico el seno y el coseno. Iniciemos con el seno. Seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo es AY. Entonces aquí tengo AY dividido entre la hipotenusa, que es A. ¿Sí? Recuerden, el seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos la componente que queremos encontrar. AY será igual a por el seno de θ. Miren que quiero despejar a Y, como está dividida por A, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Colocamos los números que conocemos, entonces podemos obtener la componente en Y. A Y será igual a la magnitud de A, que vale 52 metros, por el seno del ángulo, que es de 37 grados. Esto lo podemos hacer en la calculadora. Sería 52 por el seno de 37 y obtenemos que es 31,29. Con dos decimales las voy a escribir: 31,29 metros. ¿Listo? Eso. Para la componente en X usamos el coseno. Coseno de θ es igual al cateto adyacente, que en este caso es AX, dividido entre la hipotenusa. Despejamos AX y obtenemos que es igual a A por el coseno de θ. Sustituimos valores conocidos: 52 metros, que es la magnitud de A, por el coseno de 37 grados. Al hacer esto en la calculadora tenemos que es 52 por el coseno de 37. Esto resulta ser 41,53. 41,53 metros. Ya tenemos las componentes del vector A, las componentes en X y Y. Ahora ya puedo borrar esto para que no me estorbe. Así, eso. Los siguientes podemos encontrar las componentes del vector B. Pues intentar encontrarlas porque tenemos una incógnita, ¿no? Entonces, pero podemos escribirlas. Por ejemplo, para el vector B, si se dan cuenta, la componente en X de este vector vale 0 porque el vector está totalmente sobre el eje Y. Por lo tanto, no tendrá componentes en el eje X. ¿Listo? Y aquí podemos decir que la componente en X del vector B es igual a 0. Para la componente en Y del vector B, pues sabemos que la componente en Y del vector B será igual al tamaño del vector, ¿sí? A lo que mida ese vector
corresponderá a la componente en y, pero teniendo en cuenta que el signo de esa componente es negativo, porque miren que está apuntando hacia abajo, ¿no? Esa componente en y está apuntando hacia abajo, por lo tanto será negativa, ¿sí? El signo será menos y el valor numérico pues será igual a la magnitud del vector, o sea, a lo que mira el vector. Y yo a la magnitud de ese vector pues la llamo b. No conozco cuánto vale, pero la voy a llamar b. Y sé que, vale, que es negativa porque está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Eso. Del vector c solo conozco su magnitud. Por ahora no puedo saber cuánto valen las componentes porque no conozco ningún ángulo de ese vector. No sé en qué dirección está apuntando, pero sí conozco su magnitud. ¿Listo? Eso. Eh, a partir de la definición de la magnitud de un vector o aplicando el teorema de Pitágoras, que también es lo mismo, puedo saber que la magnitud del vector c al cuadrado es igual a la componente en x de ese vector al cuadrado más la componente en y de ese vector al cuadrado. Miren, estoy aplicando el teorema de Pitágoras, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si dibujo las componentes de ese vector, puedo construir un triángulo rectángulo. Miren aquí, por ejemplo, yo tengo esta la componente en x y la componente en y será esto. Este será el triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea esto, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que acabo de escribir aquí. ¿Listo? Eso. Aquí es importante algo también ver que tanto la componente en x del vector c será negativa y la componente en y de ese vector también será negativa, ambas. Pero eso luego lo analizamos. Por ahora, dejemos ahí. Eso. Ahora voy a utilizar esta ecuación, que a más c es igual a b, pero como vectores, ¿no? Entonces voy a escribirla acá. A más c tiene que ser igual a b. Esto lo puedo escribir en términos de sus componentes, recordando que el vector a se lo puedo escribir como ax, ay. El vector c lo puedo escribir como cx, cy. ¿Listo? Así. Y esto debe ser igual al vector b, que debe ser bx, by. ¿Listo? Miren que aquí tengo que sumar dos vectores. Para sumar esos dos vectores, eh, debo sumar las componentes correspondientes. ¿Sí? Entonces, al sumar estos dos vectores, me resulta un solo vector cuya componente en x es ax más bx y la componente en y será ay más cy. Esto es igual a bx, by. ¿Listo? Ahora para que la igualdad de vectores se cumpla, miren que aquí me está diciendo que este vector es igual a este otro vector, ¿cierto? Para que esa igualdad se cumpla, pues se debe cumplir lo siguiente, pues que la componente en x del primer vector debe ser igual a la componente en x del vector de acá. ¿Listo? Y lo mismo para la componente en y. La componente en y de este vector debe ser igual a la componente en y de este otro vector. ¿Listo? De ahí de esas igualdades voy a obtener dos ecuaciones. La primera pues será igualando las componentes en x, o sea que tendremos, bueno, aquí me equivoqué en algo, esto es cx, esto es cx. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que ax más cx debe ser igual a bx. Eso. Eh, ya teniendo armada la ecuación, podemos sustituir los valores que se conozcan. Por ejemplo, bx vale 0, ¿verdad? Aquí está. Entonces podemos decir que ax más cx es igual a 0. Yo quiero encontrar cx porque es lo que no conozco. Lo despejo. Miren que está acompañado de ax y esto está sumando y es positiva. Si la paso al otro lado, será negativa. Por lo tanto, cx es igual a menos ax. Pero ax ya sabemos cuánto vale. Entonces esto será igual a menos lo que valga ax. ¿Dónde está? Ax es positiva, sería 41,53 metros. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos menos 41,53 metros. ¿Sí está bien? Ax 41,53. Eso. Miren que ya tengo la componente en x del vector c. Yo puedo encontrar la componente en y de ese vector c usando el teorema de Pitágoras que había mencionado antes. Mira,
Entonces, hagámoslo en verde. Entonces mire que yo sé que c cuadrado es igual a cx al cuadrado más cy al cuadrado. Quiero despejar cy porque es lo que me falta encontrar. Entonces mire que esto que está sumando, positivo pasa al otro lado, negativo. De tal forma que nos queda que cy es igual a c al cuadrado, perdón, cy al cuadrado es igual a c al cuadrado menos cx al cuadrado. Como esto está al cuadrado, pues yo puedo quitar eso al cuadrado sacándole raíz cuadrada a ambos lados del igual. ¿Listo? Entonces aquí mire que la raíz cuadrada se cancela con este cuadrado y nos queda esto de acá simplemente en raíz cuadrada. Por lo tanto, cy es igual a la raíz cuadrada de esto de acá, de c cuadrado menos cx al cuadrado. ¿Listo? Podemos sustituir lo que se conoce ya. Por ejemplo, c al cuadrado será 80 metros al cuadrado menos cx, que es menos 41,53 metros al cuadrado. Esos paréntesis son importantes. ¿Listo? Esto lo puedo hacer en la calculadora y obtener esa componente en y. Ahora sí, hago raíz cuadrada, abro paréntesis, 80, bueno, raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, 80, cierro paréntesis al cuadrado, menos, abro paréntesis, menos 41,53, cierro paréntesis y el cuadrado, cierro otro paréntesis. Y esto nos queda que es igual, que cy es igual a 68,37, 38 metros, perdón, aproximando a dos decimales queda 38 metros. Y aquí tengo que analizar el signo de esta componente, ¿sí? Miren que la componente en y de este vector apuntaría hacia abajo, ¿verdad? Del vector c, está apuntando hacia abajo. Si lo pueden ver aquí, dibujándolo en rojo, mire que esta componente apunta hacia abajo, ¿no? Aquí está. Por lo tanto será negativa. A partir de esa gráfica, pues yo como miro que es negativo, agrego ese menos acá. ¿Listo? Ese menos surge del análisis de la gráfica, ¿sí? Al ver la gráfica sé que está apuntando hacia abajo, por eso voy a agregar este menos. Listo. Aquí ya está la componente en y con su signo y su número. Eso. Luego de esto ya podemos continuar con el análisis que teníamos. Ya aplicamos la igualdad en la componente en x de esta ecuación vectorial. Ahora voy a aplicar la igualdad en la componente en y. O sea que la componente en y de este vector debe ser igual a la componente en y de este otro vector. Por lo tanto obtenemos que AY más CY debe ser igual a BY. Yo quiero calcular CY. Perdón. No. CY no es lo que quiero calcular porque ya lo encontré. Voy a reemplazar los valores que se conocen para ver qué es lo que me falta encontrar. Entonces AY vale 31,29 metros. Aquí está. Mire que AY vale 31,29. ¿Estaba bien? 29. Sí. 29 metros. Más CY, que lo acabo de encontrar, vale 68 menos 68,38 metros. Y esto debe ser igual a BY. Pero miren que BY está escrito en términos de la magnitud de este vector, que es desconocida, ¿sí? Pero BY sabemos que es menos B. ¿Listo? Menos B. Esta es la incógnita que tenemos. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Listo? Para poder sumar esto, pues quitamos paréntesis, pero no lo podemos quitar así nomás. Tenemos que multiplicar signos. Más por menos resulta un menos. Así que quitamos esto y dejamos el menos que nos resultó. ¿Listo? Esto lo podemos hacer en la calculadora. Y tenemos que es 31,29 menos 68,38. Esto resulta ser menos 37,09 metros, perdón, esto está en metros, y debe ser igual a menos b. ¿Listo? Aquí hay dos formas de hacer esto. La más fácil es decir que como el menos está en ambos lados se cancela y nos quedaría positivo. Pero la forma que a mí me gustaría hacerlo es de esta forma. Multiplicando por menos 1 en ambos lados del igual, ya puedo quitar ese menos. ¿Listo?
menos 1 por este valor nos queda positivo. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que b, miren porque acá también tengo menos por menos, da más, menos por menos, da más, y 1 por cualquier cosa da la misma cosa. Así que b será igual a 37,09 metros. ¿Sí? Si lo queremos aproximar a un solo decimal, lo podemos dejar como b igual a 37,1 metros. ¿Sí? ¿Cómo se aproxima esto, no? Miren que el 9 es mayor que 5, entonces el número anterior aumenta en 1. Como el 0, si el 0 aumenta en 1, pues queda en 1 aquí. ¿Listo? Y así se aproximaría a un solo decimal. Y cualquiera de estas dos sería la respuesta, dependiendo de cuántos decimales le pida su profesor. Mire que la magnitud de este vector representa la distancia que hay entre pues, el observador o yo y el segundo poste, que es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre el segundo poste y usted? Si yo estoy aquí en el origen y el segundo poste está acá al final de este vector, pues lo que mide este vector es la distancia que nos separa, ¿verdad? La distancia entre yo y ese poste. Por lo tanto, aquí ya podemos argumentar que la distancia entre el segundo poste y yo es de 37,1 metros o con dos decimales sería 37,09 metros. ¿Listo? Ahí dependiendo de cuánta precisión les pida su profesor, esa sería la solución de este problema. Eso. Sí, eso sería todo. Si les gustó, por favor déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien.